Bienvenidos queridos amigos y amigas a este espacio en el que quiero platicarles acerca de la segunda etapa de mi vida. Serán nuevos capítulos que Dios me concede ahora compartir con ustedes. Pero antes de adentrarme en lo que les voy a narrar, quiero agradecerles por haberme acompañado a lo largo de la primera parte de mi biografía. Episodios en los que recorrimos juntos los comienzos de mi niñez, de mi juventud, de mi vocación al matrimonio y de las incontables bendiciones y desafíos que marcaron mis primeras experiencias en la vida de fe. En esta segunda parte de mi vida podrán ser testigos de cómo mi existencia estuvo llena de momentos que revelan cómo actúa el misterio de su voluntad en la vida, incluso en medio de las cosas más ordinarias, en las que hubo desafíos inesperados, grandes lecciones de humildad y un llamado que no dejará de sorprenderme nunca. En esos años, Dios siguió moldeándome, es decir, preparando mi corazón y mi alma para las muchas tareas y roles que me habría de confiar. Hoy, veo con claridad cómo en los años anteriores, Dios me tomó de la mano y me enseñó a confiar plenamente en Él, a entregarle mis alegrías, penas y sufrimientos, y a encontrarlo en las más cotidianas o banales de la vida. Pero ahora, el camino se vuelve aún más profundo, más lleno de amor y de pruebas, pues la guía espiritual de un sacerdote jesuita marcó una nueva etapa en mi formación y en mi relación con Dios. En las siguientes confidencias, quiero compartirles cómo Dios condujo mi vida desde aquel bendito día en el que la Iglesia celebraba el dulce nombre de Jesús, en enero de 1893, cuando le abrí mi alma al cuidado de mi director espiritual. Ese momento marcó el inicio de un nuevo camino que ciertamente no estuvo exento de pruebas, pero que estuvo lleno de las gracias y de las misericordias del Señor para conmigo. Antes de encontrar yo esa guía espiritual de la que les voy a hablar, mi alma vagaba por el mundo como si fuese un peregrino sediento que va en busca de un abundante manantial que calmará sus anhelos de perfección. Para entonces ya había tocado en muchas puertas, y aunque algunas se abrían, ninguna de ellas me condujo al descanso interior que tanto andaba yo buscando. En el confesionario, a menudo recibía palabras que me elogiaban o me elevaban más allá de lo que yo sabía que era cierto de mí misma. Y lejos de consolarme, esas palabras dejaban siempre en mi interior una inquietud mucho más profunda, porque yo conocía bien la verdad de mi pequeñez y de mis miserias, y veía claramente aquellos abismos de imperfecciones que aún me separaban de los anhelos de santidad que Dios había sembrado en mí. Pero Él, en su bondad, usó incluso de todas estas decepciones para despegarme de cada estima mundana y de toda falsa inclinación para llevarme a desear únicamente su gloria. Y repito, mi corazón clamaba por ese consejero espiritual que comprendiera bien las ansias de mi alma y me dirigiera hacia esa perfección que tanto anhelaba y que no podía alcanzar por mí misma. Fue entonces cuando, un tanto decepcionada, en su infinita misericordia, me condujo a un sacerdote confesor, al padre Miguel Mier, un sacerdote jesuita, cuya experimentada dirección vino a cambiar el curso de mi vida espiritual.
A mi confesor yo le hablaba de mi familia, de la vida en sociedad y en la hacienda de mi hermano Octaviano, de mis hijos, de mi vida con mi esposo Pancho y de mi amor hacia Dios. Pero sobre todo, le explicaba de mi vida de oración y de las penitencias y sacrificios que yo le ofrecía y de las muchas maneras como Jesús me respondía y de cómo en mis coloquios íntimos con Él me confiaba muchas cosas y me comunicaba muchos secretos de la vida espiritual que en ocasiones yo no alcanzaba a entender. Al principio, las pruebas que me puso parecían ser más bien un rechazo que una aceptación de tenerme como su dirigida. Durante un año, experimenté el dolor de sentirme ignorada por Él. Por esa misma humillación, fue en el fondo un regalo divino que preparó mi alma para recibir posteriormente la gracia de una verdadera dirección. Finalmente, luego de sentir algunas dudas y en un acto de valentía y de confianza en la voz interior que me impulsaba, me resolví a presentarme de nuevo ante Él para hacerle una confesión general y suplicarle que me ayudara. Luego de desahogarme en el confesionario, ese día, sentí en lo más profundo de mi ser que algo había cambiado. La luz del Señor había comenzado a actuar, a iluminar sus pensamientos y a aclarar mi camino, y la sabiduría de mi director empezó a conducirme paso a paso hacia un descanso interior por el que mi alma desde hacía ya mucho tiempo vehementemente suspiraba. Después, lo recuerdo muy bien, cómo un día, por obediencia y con absoluta resolución, volví a sentarme ante mi escritorio, tomé la pluma en mi mano y comencé a escribir todo lo que se agitaba dentro de mí, aunque percibía claramente que mi alma se resistía a vaciarse sobre las hojas de esa libreta, y lo hice con mucha humildad y pidiéndole a Dios su luz para que pudiera escribir con entera claridad y sin adornos ni vanagloria lo que mi guía espiritual me había pedido que hiciera. Desde ese momento comencé a sentir una gran alegría y un gran alivio al ir escribiendo cada uno de los renglones de mi vida y de mis experiencias. Y así fue como día tras día, semana tras semana, fui avanzando en concluir los escritos que hoy se conocen como la cuenta de conciencia. Al mirar hacia atrás, veo hoy claramente cómo Dios utilizó cada tropiezo, cada espera, cada angustia, cada duda, cada sollozo y cada lágrima para ir moldeando el interior de mi insatisfecho corazón. Les confieso, esta segunda etapa de mi vida no ha sido fácil, pero ha estado llena de revelaciones y de una paz que solo se encuentran al estar en completa armonía con Dios y en total disponibilidad para llevar a cabo su santa voluntad. Sea lo que sea, se los aseguro. En este tiempo, el Señor me enseñó a confiar más plenamente en Él, a abrazar el sacrificio voluntario como una expresión de amor y a dejarme guiar hacia horizontes que jamás hubiera yo imaginado. Quiero compartirles una consideración muy personal, como fruto de mi experiencia. Los directores espirituales, esos faros silenciosos que Dios concede a ciertas almas, son un regalo extraordinario que solo pueden salir del amor infinito del corazón de nuestro Señor. Ellos no buscan gloria terrenal, no levantan voces resonantes, ni llenan auditorios. Su lugar está normalmente en el confesionario o en los ignorados, recibidores de los conventos.
Ellos son esa sombra bendita donde se libran las batallas más decisivas del alma. Allí, en la oscuridad, con la humildad de un susurro, transforman corazones y siembran virtudes de un modo que ni los mayores oradores podrían lograr. Oh, qué triunfo tan sublime de la gracia de Dios y de la humildad del alma. Yo, una pobre alma inquieta y sedienta, fui conducida por la providencia divina hasta encontrar uno de esos tesoros escondidos, mi guía o mentor espiritual. Solo ahora, al mirar hacia atrás, comprendo la inmensidad misericordia que el Señor tuvo para conmigo al concederme ese gran favor. Cuántas tormentas y oscuridades atravesaron mi espíritu, cuántas luchas internas me desgarraron, y en todas ellas, mi director fue ese pararrayos, ese generoso acompañante, ese refugio donde mi alma descansó y encontró una adecuada y certera dirección. Recuerdo cómo al inicio, su desconfianza hacia mí y su prudencia me parecían pruebas duras cuando le entregaba los papeles que yo le llevaba escrito y le relataba mis experiencias. Él me escuchaba con mucha atención, me preguntaba, pero sin apresurarse a dar un juicio definitivo. Durante largos momentos examinaba lo que yo le compartía, mostrándome que sus ojos no se dejaban deslumbrar por emociones fugaces o aparentes maravillas. Qué seguridad encontraba en su incredulidad prudente. Y qué bueno, porque yo lo que deseaba no era otra cosa que conocer la verdad, y por nada del mundo quería caer en el engaño, y por ello le hablaba con absoluta confianza y transparencia, y él hacía lo mismo. Fue bajo su dirección que las cadenas que aprisionaban mi alma comenzaron a romperse. Sentí como nunca que un velo se descorría ante mis ojos y que se abría un camino nuevo, lleno de luz y de gracia. Este camino, aunque lleno de espinas, se convirtió en la senda que había soñado desde muy pequeña, pero que yo nunca había podido encontrar. Día a día comencé a palpar que una fuerza ardiente me consumía desde dentro de mí, una unión más profunda con Dios, que me llevaba a regiones muy altas e inexploradas, pero esta vez con la guía segura de sus palabras. Comprendí entonces que aquellas experiencias y sentimientos que siempre creí ser comunes para todos, no lo eran. Lo que consideraba ser un simple susurro del alma, resultó ser un torrente de gracias especiales que Dios, en su infinita bondad, me había concedido. Pero lejos de envanecerme, estas revelaciones me llenaron de mucha vergüenza y de una inmensa gratitud para con Dios. Qué pobre soy y qué incapaz de agradecer, cómo corresponder a tantos favores recibidos. Mi director me enseñó a ver las cosas de otra manera, con claridad, y a aprender a separar lo humano de lo divino, y a mantener siempre el corazón firme en el amor de Dios. Me dio consejos muy sabios que escribí con gran celo, y cuando por obediencia me pidió destruir algunos de mis escritos, los quemé para aprender a desprenderme de cualquier propio contentamiento. Pero el Señor, por su parte, me regaló nuevas y mayores comunicaciones de sus gracias. Esos sacrificios y actos de renunciamiento fueron como el abrirse de una ventana que le permitió a Dios que su amor se derramara aún más abundantemente sobre mi pobre alma. Oh Señor, a ti sea la gloria por siempre,
porque a través de esa dirección bendita me mostraste que nunca abandonas a las almas que andan buscando tu rostro. Y te pido que quienes escuchen este humilde testimonio alaben también tu infinita misericordia junto conmigo. Espero que con el auxilio de estas confidencias hayan ustedes podido descifrar cómo Dios obra por muchos caminos insospechados a nuestra consideración. Es verdad, la dirección espiritual del Padre Mir se convirtió en un faro que iluminó por mucho tiempo mis pasos hacia una mayor vida de unión con Cristo y me fue llevando paso a paso a comprender cuál era el verdadero propósito de mi existencia. Ciertamente hay momentos muy emotivos en la vida de cada uno. Algunos son de dolor y otros de gozo, pero en todos ellos se podrá percibir bien la mano amorosa de Dios, que siempre conduce y que, como sucedió conmigo, nunca deja de acompañar a nadie. Gracias por continuar conmigo, por escucharme con paciencia y por permitirle a este amante corazón poder abrirse a ustedes. Espero que en cada palabra encuentren una chispa del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y que mis testimonios sean solo un recordatorio de que en los planes de Dios nada es casualidad. Sigamos adelante juntos, descubriendo cómo Él es capaz de transformar cada detalle de nuestra vida en un acto de amor perfecto que salte hasta la vida eterna. Que también estas palabras sean para ustedes una chispa de esperanza y un recordatorio de que en las manos de Dios cada detalle de nuestra vida tiene un propósito eterno. Bendito sea Él, que nunca nos abandona. Yo soy Conchita Cabrera. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima cita.